Mientras esta alma me habla, tomo agua bendita y se la presento en el cuenco de las manos, y me dice: esto nos procura un gran alivio, no hay que olvidar los sacramentales. Creo que cuando entraba en una iglesia no me olvidaba nunca de tomar agua bendita, a veces con un gesto distraído y raro. Como descuidé la práctica religiosa aquí abajo, debo estar casi constantemente en una iglesia cerca del altar, o bajo el altar cuando Dios lo permite. Allí recibimos abundantes consuelos por la aplicación de todas las gracias del Santísimo Sacramento, pero muchas veces me veo privado de esto a causa de mi fervor mediocre. Lo que me reconforta es que se digan misas por las almas del purgatorio, no solamente por mí, sino por todas, pues Dios recibe vuestras oraciones y las remite a su Santa Madre, confiándole la aplicación a las almas del purgatorio. Tú sabes que María Inmaculada es la Madre de bondad y está siempre dispuesta a la santísima voluntad de Dios, siempre receptiva a las efusiones de su eterna bondad. Ella es el instrumento de los designios de Dios, que cumple perfectamente con tanta bondad. Uno de los tesoros de la familia es tener devoción mañana antigua, profunda. No la olvides nunca. Mi alma se llena de esta luminosa enseñanza y doy gracias al Señor pidiéndole por estas almas que concluye así. ¿Sabes que los ángeles vienen a vernos? Nos confortan con sus cánticos, publican sin cesar la gloria de Dios y honran con amor y respeto su reino. Esto inflama nuestro amor y acrecienta nuestro deseo. Nos unimos con reconocimiento a su continua alabanza. A veces la Santísima Virgen vuelve a enviar oraciones para que ellos mismos nos las traigan, como mareas y refrescantes que nos alivien. Y cuando veo a los ángeles, su belleza y perfección aumentan en mí el deseo de ver a Dios, fuente de todo bien, soberano del bien. En ellos se reflejan la gloria y belleza de Dios, y esto es un gran consuelo para nosotros. Y de nuevo se pierde en esta especie de éxtasis que le hace volver a los ojos al cielo con una alegría indecible. Tras mirarme una vez más, desaparece de mi vista, dejando mi alma consolada y feliz. Mis limosnas me han salvado. Mientras rezaba en mi habitación, vi aparecer ante mí una especie de torbellino de fuego, sobre el que se sostenía un hombre que conocí hace muchos años. Hacía mucho que había muerto. Cuando le reconocí, tuve un movimiento de sorpresa y turbación interior. ¿Era esta ilusión o subterfugio diabólico? Me santigué y la paz invadió mi alma. Después pregunté a este hombre si quería repetir conmigo: Jesús, María y José, yo os amo. Él lo hizo. Este hombre había tenido una espantosa reputación. No era creyente y despreciaba la religión. Se le había llamado libertino, sin escrúpulos, incapaz de una buena acción, duro hacia sus empleados y familia, jugador, en fin, se le había cargado con todos los pecados. Había muerto en accidente, sin haber tenido tiempo de recibir los sacramentos, y en una pequeña localidad las malas lenguas van deprisa. Se habían hecho numerosos comentarios sobre su muerte y su probable condenación eterna. Inconscientemente yo había sido tributario de esas opiniones, aunque al verle en el purgatorio me consolé mucho. Hacía más de 25 años que había muerto. Me miró, yo le sonreí, recé por él y entonces exclamó: «Gracias, hijo mío, gracias. Si Dios permite que me manifieste aquí, es que quiere aliviar mis penas y permitir que sea consolado después de tanto tiempo. Nadie rezó por mí en mi familia. Mis seres cercanos me han olvidado. He conocido un terrible purgatorio que merecen mis innumerables pecados. Pero me salvé. Ya lo ves». Me sentí feliz de verle así. Él continuó:
¿Sabes lo que me ha salvado? Las limosnas que di, los numerosos socorros que hice llegar a tantas personas necesitadas, y muchas de esas buenas personas las que yo socorrí han rezado y rezan por mí sin saber que soy yo quien les envió la ayuda, pues lo hice en secreto y de forma anónima. Ya ves que no hay que juzgar nunca a nadie, no confiar nunca en las apariencias. ¿Quieres rezar por mí y pedir a mis hijos que rueguen por mí? Esto glorificará al Señor adelantando mi liberación. Se lo prometí y se mostró feliz, se santiguó y desapareció de pronto. Yo me quedé meditando sus palabras. La Santísima Virgen viene a librar a las almas del purgatorio. En estas fiestas de la presentación de la Virgen María, prolongué la acción de gracias después de la misa para agradecer al Señor el don de su Santísima Madre. Le rogué que dispusiese mi alma a la acción del Espíritu Santo, a fin de que fuese también digna de ser presentada a su Padre y entregada sin reservas a la voluntad amorosa de la Santísima Trinidad. Con estas consideraciones, mi alma estuvo recogida en Dios. Me encontré lleno de paz. Después se hizo una luz y en ella vi a la Madre de Dios rodeada de una multitud de ángeles y almas bienaventuradas que descendían al purgatorio para llevar allí consuelo y amor. Iba precedida de San Miguel. Un rocío refrescante se deslizaba de su corazón y de sus manos y caía en lluvia sobre todo el purgatorio. La Santísima Madre de Dios derramaba allí gracias, consuelos y esperanza. Después subió al cielo con numerosas almas liberadas por su intercesión. Vi cientos de personas penetrar en la gloria de Dios y fue como si el paraíso entero resonara en clamores de alegría y cantos festivos. Entre las almas liberadas con ocasión de esta fiesta, vi algunas de las que me habían implorado oraciones. Paso al cielo y oración por las benditas almas. Durante todo el día se mantuvo la presencia de las benditas almas del purgatorio. Vi multitudes silenciosas y orantes que tendían los brazos en un gesto de súplica. Estaba trastornado por esta visión continua que se superponía como una filigrama a todo cuanto veía con los ojos corporales. Hasta muy tarde vi miles de estos ánimas que pasaban pidiendo oraciones. Por la noche el ángel de la guarda me dijo con seriedad: vienen hacia ti mendigando amor y pidiendo oración. Por la noche, cuando estaba terminando la oración, vi un gran número de estas almas que venían hacia mí gimiendo y aferrándose a mi ropa. Así me mostró cuánto se olvida estas almas, que solas y olvidadas están. Apenas pasado el primer día de noviembre y transcurrido este mes, muchos fieles y sacerdotes ya no piensan en estas almas, no se reza mucho por ellas, salvo de manera ocasional. Y sin embargo estas almas buenas, seguras de su salvación eterna, se olvidan totalmente de ellas por la sola gloria de Dios. Están tan llenas de gratitud hacia nosotros cuando llegan a la beatitud del cielo. Una vez más recordé cuánto les consuela, lo que más el santo sacrificio de la misa. Hemos de ofrecer misas y sufragios por su intención, también el Santo Rosario, meditando los misterios y añadiendo en cada decena un Ave María por las almas del purgatorio. Tenemos mucho que aprender de ellas: sufrir, callar, rogar, amar y adorar, entregarse totalmente a la pura voluntad de Dios. Esta mañana temprano, mi santo ángel de la guarda me pidió que rezase por las almas del purgatorio. Lo hice a través de los textos litúrgicos del día. Somos todos hijos bien amados en su divino Hijo crucificado y glorificado. Durante el día no cesó ni un instante la visión de las almas sufriendo, salvo en una parte de la misa y en el curso de la oración.
Era una visión que se superponía a todas mis actividades. Ignoro si se trataba de una visión imaginaria o de una visión corporal. Realmente esto no tenía importancia. A menudo estas almas pasan en multitud ante mí, sin decir nada, sin ver nada, como abrumadas. A veces alguna se vuelve hacia mí, tendiendo las manos silenciosamente, con los ojos llenos de lágrimas. Era angustioso de ver y me costaba tal esfuerzo que al final del día, en la oración de la noche, estaba ya en un estado de total abatimiento. Pero más tarde tuve una visión muy reconfortante. Muchas almas subían desde el purgatorio a la plenitud del amor divino, llevadas en la gracia de María Inmaculada, para entrar en la Jerusalén celeste. Me parece que todas las almas que acaban su purificación están como incorporadas en la gracia de María Inmaculada, elevada en su luz de amor, en lo cual el alma es introducida en la gloria del cielo. He visto cómo manifestaciones de la maternidad universal de la Santísima Virgen, que se extiende sobre todos sus hijos. Hay un gran júbilo en el cielo cuando un alma llega, un movimiento de alegría que celebra el encuentro del alma con Dios. Y este encuentro en el misterio de la misericordia divina se extiende a todo el paraíso, a la manera de círculos concéntricos. Esto me hace pensar en el encuentro del Padre con el Hijo pródigo. Fiesta de la presentación de la Santísima Virgen en el templo. Estaba rezando por las almas que sufren, meditando en lo que había visto la víspera, cuando mi alma fue elevada a la contemplación de la Madre de Dios, que abría su corazón inmaculado a las benditas almas del purgatorio. Vi este corazón maternal como una puerta de oro por la que numerosas almas pasaban para entrar en el corazón de Jesús, que es el cielo del purísimo amor. Se habían librado de este día de fiesta de las penas que habían debido sufrir hasta ese momento. Vi como una parte de los santos del paraíso les lanzaban escalas de luz, a las que ellas subían para elevarse por encima del lugar de la purificación, y que nosotros aquí abajo, con nuestras oraciones, sufragios y sacrificios, les aliviábamos del peso que les impedía subir a esas escalas para gozar de la felicidad de los elegidos. Vi a la Santísima Virgen presentar ante su divino Hijo a todas las almas liberadas en este día, susurrándoles al oído, mejor al corazón, haced lo que Él os diga. Estas benditas almas estaban jubilosas e interrogantes. Jesús les mostraba su corazón traspasado y les decía, leed en este corazón que tanto os ha amado, lo que debéis hacer en el presente y para la eternidad. Las almas leían con arrobamiento, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Se deslizaba de este divino corazón una bebida suave que apagaba la sed. Bebían con alegría, con júbilo extraordinario. Mi ángel me dijo entonces, beben con largos tragos y para siempre el puro querer de amor de la Trinidad de Dios. Yo estaba bajo un arrobamiento indecible a la vista de estas maravillas. Después de todo desapareció y me quedé en el recogimiento de la acción de gracias. Nota teológica sobre el purgatorio. Desde sus orígenes, la Iglesia, mediante sus oraciones y sufragios por los difuntos, manifiesta claramente su fe en el purgatorio. Luego, con una sabia lentitud, definirá su doctrina en el Segundo Concilio de León, 1274, el Concilio de Florencia, 1438, y el Concilio de Trento, 25 a sesión diciembre de 1563. Recordemos las grandes líneas de esta doctrina tan luminosa y consoladora. En el purgatorio, las almas de los justos pagan su deuda a la justicia divina, sufriendo penas purificadoras. Señalemos en primer lugar
porque la purificación del purgatorio no se fija en la falta, sino en la pena. Si el perdón de Dios otorgado al alma arrepentida borra la falta, no hace desaparecer la pena, que es el medio que tiene el hombre para reparar el desorden que sus pecados han ocasionado. Aquí en la tierra, el alma sufre la pena bajo la forma de una penitencia voluntaria y meritoria. En el otro mundo, bajo la forma de una purificación obligatoria. Según la doctrina de la Iglesia, hay dos clases de penas en el purgatorio. La principal es la privación temporal de la visión de Dios, que va acompañada de un sufrimiento inaudito. La hora de la unión ha sonado, el alma arde en deseos de ver a Dios, pero no puede alcanzarle, porque no ha expiado suficientemente sus pecados antes de la muerte. La expiación termina, pues, en el purgatorio y se reviste de una forma de sufrimiento que no se puede imaginar aquí en la tierra. Hay en el purgatorio otras penas llamadas penas de los sentidos, y la Iglesia no se pronunció nunca sobre su naturaleza exacta. Su objetivo es reparar el apegamiento desordenado a las criaturas. Las penas del purgatorio no son las mismas para todas las almas. Varían en duración e intensidad según la culpabilidad de cada uno, y las almas reciben serenamente los sufrimientos expiatorios que Dios les inflige. Ellas no buscan más que la gloria de Dios y desean ardientemente contemplar a aquel que es desde ahora toda su esperanza. En el purgatorio reina una gran paz y una alegría cierta, pues tienen la total certidumbre de su salvación y ven su pena únicamente como un medio de glorificar la santidad de Dios y llegar así a la visión gloriosa. Los sufrimientos del purgatorio ya no son meritorios, ni aumentan la caridad en el alma que los padece. La Iglesia de la tierra puede socorrer con sus sufragios a la Iglesia que purga más allá de las puertas de la muerte, porque las une un mismo amor en Cristo. Esta unión crea la posibilidad de una comunicación de méritos. Las almas del purgatorio, incapaces de procurarse a sí mismas el menor alivio, pueden así aprovechar las obras satisfactorias que los vivos realizan en su favor con la intención de pagar sus deudas. Estas obras satisfactorias tienen valor de expiación por las penas de las benditas almas, y es Dios quien regula, según su sabiduría, la aplicación de los sufragios por los difuntos. La misa es el socorro más eficaz que la Iglesia de la tierra, Iglesia militante, puede proporcionar al alma que se purifica. ¿No es la misa, en efecto, el sacrificio ofrecido por Jesús en la cruz por la salvación del mundo? Las limosnas, oraciones y todas las formas de sacrificio son igualmente medios para ayudar a nuestras buenas amigas que sufren. El purgatorio terminará en el juicio final. Todas las almas destinadas a la gloria habrán retribuido ya de una forma o de otra a la justicia divina. Todo lo anterior es lo esencial de las enseñanzas de la Iglesia sobre el misterio del purgatorio. Hemos de añadir que el Concilio de Florencia no ha definido si las almas son purificadas por el fuego real o metafórico. La doctrina común, al menos en la Iglesia latina, admite la pena del fuego real, apoyándose en la autoridad de San Gregorio Nacianceno y de San Gregorio Magno, pero la Iglesia deja a los teólogos el cuidado de aportar alguna luz sobre otras cuestiones secundarias como dónde se encuentra el purgatorio, el pecado venial, se perdona en el momento de la muerte o en el lugar de la purificación, las almas del purgatorio ruegan por nosotros. Para las almas de los justos es ese estado y ese lugar de sufrimiento en el que expían la pena que no han satisfecho en este mundo, de los pecados mortales y veniales ya perdonados. Los veniales son perdonados en llanto a la culpa. Si no lo han sido durante la vida, la existencia del purgatorio es verdad de fe.
Santo Tomás de Aquino no vacila en afirmar que negar el purgatorio es hablar contra la justicia divina y cometer un error contra la fe. Esta verdad de fe se fecunda en la enseñanza explícita de la escritura cercana del juicio y de la exigencia de una perfecta pureza para entrar en el cielo. Si el término purgatorio no se encuentra en la escritura, la realidad de lo que representa se halla en Judas Macabeo, que no hubiera ofrecido en el templo de Jerusalén sacrificios expiatorios por los soldados de su ejército muertos en combate, si no hubiera creído en la posibilidad de que los difuntos purifiquen y expíen las consecuencias de sus pecados. Notas. En 1921, en la institución de la fiesta del Corazón Eucarístico de Jesús, cuya celebración se fijó en el jueves después de la octava del Corpus Christi, el Papa Benedicto XV decía: por este medio la Iglesia quiere animar más a los fieles a que se acerquen con confianza y consuman siempre más sus corazones en las llamas de la caridad divina del ardiente Sagrado Corazón. Cuando en su amor infinito instituyó la Sagrada Eucaristía, donde ese mismo Divino Corazón guarda y ama a sus fieles, habitando en ellos como ellos mismos habitan en él. En el sacramento de la Sagrada Eucaristía se ofrece y se da a nosotros como víctima, como compañero, como alimento, como viático y prenda de la gloria futura. 9 de noviembre de 1921. Dios se sirve de los ángeles fieles en el gobierno de su creación. Así la verdad divina se manifiesta a los hombres por medio de los ángeles. Esta iluminación tiene lugar en el orden de la fe y en el orden de la acción. San Juan de la Cruz evoca en una célebre página este ministerio de los ángeles respecto a los hombres. Los ángeles son nuestros pastores. No solo llevan a Dios nuestros mensajes, sino que nos traen también los mensajes de Dios.